Bueno, vamos a hablar ahora de las fuerzas intermoleculares. Una vez que hemos visto que el enlace covalente y el iónico en realidad es un solo tipo de enlace, el que según la diferencia de electronegatividad pues se forma uno, se forma otro, nos queda el problema de que en el caso del enlace covalente lo que nos encontramos son moléculas. Por ejemplo, de helio, bueno, sería una molécula monoatómica, ¿no? Pero bueno, estos átomos de helio estarían cada uno de forma independiente y no tendrían ninguna relación entre ellos. Es decir, que en principio nunca podrían volverse líquido sólido, pero esto sí que es posible. Es verdad que a temperaturas muy bajas, pero al final los átomos de helio terminan formando estructuras, lo cual quiere decir que tiene que haber algo que los atraiga entre sí. A esta fuerza, que va a ser muy débil, por el caso del helio estamos hablando de menos 270 y algo grados centígrados bajo cero, ¿vale? Para poder volverlo líquido sólido, se le llama fuerzas intermoleculares. No aparecen solo en el caso de los gases nobles, sino por ejemplo en el caso de la molécula de cloro, lo mismo. Las moléculas de cloro, pues cada una iría por su lado, pero hay una fuerza que las puede una fuerza de atracción entre ellas, que también es una fuerza intermolecular porque es entre moléculas, ¿vale? Y que es la que hace que esta sustancia puede volverse líquido o sólido. Su clasificación es un poquito confusa. A la mayoría de los libros, a todas ellas las llaman fuerzas de Van der Waals. Pero en algunos este término está un poco más restringido. Y bueno, da igual. Nosotros vamos a llamar vamos a clasificarlo como fuerza de Van der Waals. Y luego ahora veremos que algunas van a tener nombres propios. En general, pues son débiles. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los compuestos covalentes, que es donde van a aparecer, ¿no? Porque son los que tienen moléculas, pues son gases a temperatura ambiente. Un ejemplo puede ser el oxígeno o el hidrógeno líquido, que necesita temperatura otra vez de menos 270 grados centígrados o menos para poder convertirse en líquido o sólido. ¿Cuáles son estas fuerzas de Van der Waals? Vamos a ir viéndolas una a una los distintos tipos que nos pueden aparecer. La primera, entre moléculas polares. En este caso hablamos de lo que se llama dipolo permanente frente a un dipolo permanente. Un dipolo realmente simplemente es una molécula que tiene un lado con carga positiva y otro negativa. La representábamos así, que ya lo hemos visto antes, ¿vale? O simplemente por una flecha que indica la carga negativa. En este caso, lo que nosotros podemos decir es que estas fuerzas en realidad van a ser débiles. ¿Por qué? Pues porque estos dipolos formados se forman por la diferencia de electronegatividad. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si son en un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad entre los dos no puede ser muy grande, porque si no sería iónico. Entonces, si hay diferencia de electronegatividad tan baja, pues el dipolo será muy débil. La fuerza es muy fácil de entenderla. Si yo tengo aquí esta molécula y aquí tengo esta otra, pues el lado negativo se verá atraído por el positivo del otro y así se irán uniendo cada una de las moléculas. Pero ya vuelvo a repetir que el problema que me voy a encontrar aquí es lo que estoy comentando, que como esta diferencia de electronegatividad es muy baja, estos dipolos suelen ser muy débiles. Vamos a las más famosas, las moléculas polares. Estas son las que nos interesan a nosotros. Entre moléculas apolares, que son las más raras. Si yo tengo una molécula de cloro, aquí no hay separación de cargas. ¿Por qué? Pues los dos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace que una atraiga a la otra? Bueno, pues la idea es esta interacción que recibe el nombre de fuerzas de dispersión de London y que tiene un nombre súper raro, que es dipolo instantáneo, dipolo inducido instantáneo. A ver cómo lo explicamos. Ya digo que la mayoría de la gente pone fuerzas de London simplemente para no liarse. Bueno, si yo tengo una molécula formada por un núcleo y su nube de electrones, si empieza a moverse a mucha velocidad para un sitio, el núcleo, que es el más pesado, los electrones digamos que es como lo que tienen que perseguir a su núcleo. ¿Me entendéis? Sale disparado y entonces por lo que sea o cambia de dirección porque ha rebotado por ejemplo con una pared, ¿no? Bueno, pues entonces el problema es que como el núcleo tiene carga positiva, aquí se generaría una cierta carga positiva en este lado y en este lado de los electrones que se han quedado rezagados pues una cierta carga negativa. Esto es un dipolo instantáneo, ¿ya lo vais entendiendo? Y puede hacer que si yo por aquí cerca tengo una molécula que estuviera tan tranquila, pues esta el lado positivo atrae a su nube de electrones y la deforma. Dipolo inducido, ¿veis? Inducido por la otra. Este sería el lado negativo y este el positivo. Instantáneo también porque se crea en ese momento. Es un poquito extraño. La idea es que las moléculas se deforman. Y al deformarse pues forman estos dipolos. Esa es la idea que tenéis que tener claro. Bueno, vosotros lo que os van a preguntar, bueno, lógicamente antes de ver los factores que influyen en ella, pues lógicamente cuanto más se deforme la molécula mejor, ¿no? Porque eso cuando ocurrirá, cuando se deformarán más las moléculas, pues cuando sean más grandes. Esta molécula que es muy chiquitita, le va a costar mucho deformar
su nube de electrones, pero esta que lo tiene muy grande, pues se va a deformar con mucha facilidad. Por tanto, las fuerzas de London son mayores cuanto más grandes, tanto en volumen como en número de electrones, sean las moléculas. ¿Por qué? Pues porque se deforman con más facilidad. En el caso, por ejemplo, de los halógenos, que es el más fácil. ¿Ves? Aquí tenemos los 4. Bueno, pues este de aquí es un gas, el flúor. ¿Por qué? Pues porque sus moléculas son muy pequeñas y entonces son muy difíciles de formar. El cloro también es un gas, pero ya tiene un punto de fusión más alto. El bromo es líquido a temperatura ambiente, fijaros que cambia, es líquido. Y el yodo, que es enorme, pues es sólido a temperatura ambiente, ¿eh? Fijaros, tened en cuenta que la temperatura de fusión me marca un poco la fortaleza de este enlace. Claro, si yo tengo un compuesto que tiene una temperatura de fusión muy baja, como es el flúor, eso quiere decir que la temperatura que yo requiero, es decir, la energía térmica, ¿no?, que necesito para romper estas estructuras es muy poca. Con un poquito de temperatura ya se rompe. Pero si son muy duras, si la interacción entre ellos es muy grande, la fuerza de London es muy intensa, pues entonces necesitaré temperaturas más altas para poder romper esas estructuras. Es el caso del yodo, que necesita temperatura superior a la temperatura ambiente para poder romper la estructura de sólido que tiene. Otra cosa que también influye es la forma de las moléculas. En esto no vamos a entrar mucho, pero sí os adelanto que moléculas que sean planas o lineales hacen que estas interacciones sean mucho mejores que si son moléculas tridimensionales o biomoléculas con muchas ramificaciones. Bueno, otro error que se comete es pensar que si la mayoría de los compuestos covalentes pues son gases, eso quiere decir que el enlace covalente es débil, pero eso es falso. Cuando yo estoy midiendo la temperatura de fusión o de ebullición de compuestos covalentes, estoy estudiando sus fuerzas entre moléculas, intermoleculares, no el enlace covalente, porque el enlace covalente aparece dentro de las moléculas, ¿vale? Aquí estaría el enlace covalente, que estaría dentro de mi molécula. Entonces, si yo quiero estudiar qué tal de fuerte es un enlace covalente, lo que tengo que hacer es romper moléculas, no separarlas. ¿Veis la diferencia? El enlace covalente es terriblemente fuerte, es más fuerte que el iónico, en 242 kilojulios por mol. Pero las fuerzas intermoleculares, por ejemplo esta de Van der Waals, esta es de tipo London, ¿eh? ¿Vale? Lo pongo aquí porque ya digo que es la forma de hablar de entre, puedo poner un término u otro. Es 10 veces más pequeña, es muy débil, ¿vale? Es decir, el enlace covalente, para yo estudiarlo, tengo que romper moléculas, mientras que las fuerzas intermoleculares me dicen pues qué fuerza o qué energía tengo que darle para romper las fuerzas que aparecen entre moléculas. Esto está muy relacionado con las temperaturas de fusión. Cada vez que me hable de temperatura de fusión y todo eso, si hay moléculas, se refiere a fusión o ebullición, ¿no? Siempre se está refiriendo a fuerzas intermoleculares, no enlace covalente. Nos queda por ver ya muy poquito, que serían las interacciones de dipolo permanente y dipolo inducido, que sería uno que tenga dipolo con otro que simplemente pues aparece como inducido. El más claro es el cloruro de hidrógeno, que sería el dipolo, ¿vale? Y el cloro, que sería el que se deja inducir. No son muy importantes tampoco, ¿eh? Y la última, que esta sí que son muy importantes y que suele aparecer mucho en los ejercicios, es el enlace de hidrógeno puente de hidrógeno. Es un caso extremo del que hemos dicho que suelen ser muy débiles, de este de aquí, entre dipolo permanente y dipolo permanente, que si recordáis hemos dicho hace un ratito que eran muy débiles, y lo son, pero en este caso cuando se cumplen determinadas condiciones, digamos que pega un subidón y se convierten en una muy fuerte, más de que incluso casi más que la de London, ¿eh? Aunque la de London es que no tiene límite, depende del tamaño de la molécula, pero que cambia totalmente las propiedades, ¿eh? ¿Cuándo aparece este puente de hidrógeno? Pues aparece cuando tenemos moléculas que tienen un átomo de hidrógeno que está unido a un elemento muy electronegativo y, por cierto, también pequeño, ¿eh? Luego lo vamos a poner, pero lo vamos a poner ya. Y pequeño, ¿eh? ¿Cuáles son estos átomos? Por más que son 3. Oxígeno, flúor y nitrógeno. Estos 3. Y entonces, claro, como tiene que estar unido al hidrógeno, vamos, sin comentarios, enlace de hidrógeno, pues las moléculas serán el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco. Y no hay más, nada más que aparecen estos 3. Y me diréis, bueno, ¿y qué? Pues que estas fuerzas son muy altas, muy intensas, ¿vale? Muy intensas. Y hace que las propiedades de las sustancias cambien. Es el caso de, por ejemplo, el agua
en realidad debería ser una molécula totalmente gaseosa a temperatura ambiente, pero no lo es. De hecho, no, hasta los 100 grados no se produce su ebullición. Y eso es porque las moléculas están muy polarizadas por la presencia de este oxígeno que tiene mucha carga negativa, y el hidrógeno pues le pasará lo contrario y se produce una atracción entre puente de hidrógeno, lo veis ya, entre una molécula y otra, buscando siempre el lado negativo y el lado positivo. Se forma una estructura que son muy abiertas en muchos casos y que hace que, por ejemplo, el hielo flote en el agua, porque esta estructura que se forma es muy abierta, más que están más separadas las moléculas de agua en el hielo que en el agua. ¿Cuáles son las sustancias que las da? Pues las da el ácido fluorhídrico, el amoníaco y también en el ADN ya en plano biológico, ¿vale? Y el otro ya digo que es el agua, ¿vale? Estos son las tres. Por tanto, esto es un resumen de lo que hemos visto. Tenemos fuerzas de Van der Waals, que son las que permiten que las moléculas se unan entre sí, y puede ser entre dipolos permanentes, que ya hemos dicho que son débiles. Las más importantes, las dipolos instantáneos, dipolos inducidos instantáneos, que si no os gusta el nombre, que es lógico, pues se puede llamar fuerzas de London, y que aparece por deformación de la nube de electrones. Son mayores al aumentar el tamaño y si son lineales o planas, es decir, según la forma de la molécula. Pueden ser tan intensas que hace que una sustancia se vuelva sólida, el más famoso es el yodo. Luego tenemos dipolos permanentes y dipolos inducidos, poco importante, y los enlaces por fuerza por puente de hidrógeno. Esto sí que es importante. Aparece entre moléculas que tengan un hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo y pequeño. Y son tres, este y este. Si no es uno de estos tres, no vale, ¿de acuerdo? Y ya empezamos con los ejercicios. Dice, en la siguiente tabla aparecen los puntos de ebullición de los compuestos binarios de los anfígenos con el hidrógeno. ¿Cómo se explica estos números? Aquí hay que explicar dos cosas. Si yo veo la temperatura de ebullición, lo primero que me llama la atención es el agua. 100 grados. Fijaros el otro, qué diferencia, El otro no llega, el más alto es el telururo de hidrógeno, que es 0 grados. ¿Qué fuerzas aparecen entre ellas? Pues mira, vamos a marcarlas para que veáis cómo estos son los dos tipos de fuerzas que aparecen. Aquí aparece enlace por puente de hidrógeno, que es una molécula en la que aparece el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y pequeño. Muy electronegativo y pequeño. Son muy intensas, y por eso su temperatura de ebullición es muy alta, ¿vale? Ya tenemos explicado el caso del agua, que es el más típico. Estos no son puentes de hidrógeno, porque este átomo es demasiado grande y no es tan electronegativo. Por tanto, sería enlace por fuerza de London. O mira, vamos a ponerlo un poquito mejor. Bueno, me ha gustado como lo he puesto lo de enlace, que tampoco estaría mal, pero bueno. Vamos a poner fuerza intermolecular, ¿vale? Por fuerza de London. Y esta depende, su valor depende del tamaño de la molécula. El tamaño de la molécula. Que aumenta al ir bueno, este me ha salido regular. Al ir desde el sulfuro de hidrógeno hasta el telururo de hidrógeno. Por lo cual necesitamos temperaturas de ebullición cada vez más altas para vencer. Voy a cambiar una cosa, porque he puesto su valor depende del tamaño. No está mal, pero claro, es que no dice si aumenta o disminuye. Entonces vamos a poner su valor aumenta, ¿vale? Aumenta con el tamaño de la molécula. Ahora está mejor. Esto es un ejemplo de lo que, a ver, muchas veces os digo de que tenemos que leer los razonamientos que hemos escrito para ver si estamos de acuerdo con lo que estamos leyendo. Tú nunca puedes esperar que la persona que lo lea, digamos, que te complete la frase. Entonces ahora está mejor. Fuerzas intermoleculares por fuerza de London, su valor aumenta con el tamaño de la molécula,
que aumenta al ir desde el sulfuro de hidrógeno hasta el telururo de hidrógeno, por lo cual necesitamos temperatura de ebullición cada vez más alta. Alguno podría decir, y con razón, que esto parece del tipo dipolo permanente, y tendría razón, porque son dipolos, estas tres, pero son muy débiles, y apenas influye. Esto nos hace ver una cosa que no os lo he dicho antes, pero que os lo digo ahora, y es que las fuerzas intermoleculares pueden ser varias a la vez. Es decir, que entre dos moléculas puede aparecer pues una de dipolo permanente y además la del hondo. De hecho, la de dipolo permanente no suele tener ninguna importancia y la que suele tener más importancia es la del hondo, ¿vale? Pues entonces, listo. Y pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, que este es muy típico, dice, dadas las siguientes moléculas, responde a la siguiente cuestión. ¿Qué tipo de fuerza molecular? Pues fuerza del hondo. Y bueno, yo no creo que haya que explicar más, ¿vale? Que las fuerzas del hondo son aquellas que aparecen entre moléculas apolares, y son apolares claramente, pero bueno, entre cualquier tipo de molécula, Yo no pondría nada más porque es que me piden nombre simplemente, pues ya está. Sería fuerza del hondo. Dice, ordénala según su punto de ebullición de mayor a menor. Ahora sí que me pide que las razones, como son cloro, bromo y yodo, pues vamos a ponerlo ya así. Y yo creo que ya todos sabéis que la temperatura de ebullición va aumentando para abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las fuerzas del hondo, lo repetimos lo que hemos puesto antes, aumentan su valor con el tamaño de las moléculas. Y así necesitaremos unas temperaturas de ebullición cada vez más altas para poder vencerlas. Bueno, mira, si queremos todavía podemos hacer un dibujito aquí para explicar lo que estamos hablando, ¿vale? Y ya con esto yo creo que bastaría, sobraría, Dice, justifique las siguientes moléculas son polares o no polares. Y comenta la naturaleza de la sustancia. Vamos a empezar por el cloruro de hidrógeno. Bueno, el cloruro de hidrógeno, pues lo ponemos aquí. Yo lo voy a poner ya directo, ¿no? Pues yo creo que esto es muy fácil. Y sería así. Hay una separación de cargas. Este sería el lado positivo, este sería el lado negativo. Y apuntaría el momento dipolar, apuntaría al cloro. Esta sería pues la que hemos visto en principio, Fuerza intermolecular que aparecería aquí, pues sería la del tipo dipolo permanente, la que hemos visto en el lugar, que son dipolo permanente, ¿vale? Que ya digo que son muy débiles, Permanente. Vamos a la siguiente, el yodo. Bueno, pues el yodo es la molécula de yodo. Lo voy a poner de todas maneras, lo vamos a hacerlo, aunque sea una tontería. Que no nos digan que no lo hemos hecho. Y estas son apolares, ¿vale? Pues estas serían fuerzas del hondo entre moléculas apolares. Y la siguiente sería el diclorometano. Pone metano, Metano, ¿vale? Pues entonces, bueno, vamos a ir poniendo el diclorometano, pues sería... primero vamos a poner la formulita, porque es diclorometano. Esta es de formulación orgánica, yo esto daría la formulita. Pone aquí un hidrógeno, aquí pongo otro, da igual donde lo pongamos, y ahora ponemos aquí el yodo. Y aquí ponemos el otro yodo. Bueno, y esto lógicamente sería 4 pares de electrones compartidos y 0 pares de electrones no compartidos. Lo cual me da una estructura así, tetraédrica, pero que no tendría, yo aquí no pondría el ángulo de 109,5 grados porque lógicamente los yodos van a ocupar mucho más espacio que los otros. Lo que sí que vamos a poner que es tetraédrica y que es una molécula polar. Polar porque lo que es la geometría de la molécula me lo está indicando, Hay una diferencia en los momentos dipolares, etcétera, etcétera. ¿Este de qué tipo sería? Bueno, pues este sería dipolo permanente, pero también sería fuerza del hondo, Ya os vuelvo a repetir, incluso aquí también podríamos poner y fuerza del hondo, ¿vale? Aquí también, ¿por qué? Porque la fuerza del hondo aparece entre todos los que sean, entre todas las moléculas, en todas aparece la fuerza del hondo.
Y luego lo que pasa es que si es la más importante o no. Normalmente si el dipolo fuera muy fuerte, pero es que entonces ya digo que esta de dipolo permanente es que apenas tiene importancia, porque para que aparezca de verdad entonces formaría un enlace iónico por la separación de carga tan tremenda entre los dos. Bueno, en este ejercicio nos piden que ordenamos en orden creciente los puntos de fusión de las siguientes sustancias: flúor, cloro, cloruro de sodio y agua. Empezamos por el cloruro de sodio, que es lógicamente un compuesto iónico, ¿vale? No metal y metal, no metal más metal, sería enlace iónico, y el enlace iónico es muy intenso, muy intenso, entonces la temperatura de fusión sería muy alta, ¿vale? Entonces ya tenemos el primero y nos vamos al flúor cloro. Los otros son covalentes, covalentes. Vamos a ver, por un lado, yo lo voy a poner en el orden de importancia. En el agua, que sería fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno, que lo sabemos, y estas son intensas, intensas. Entonces su temperatura de fusión va a ser alta, pero no tan alta como la del cloruro de sodio, ¿vale? Y luego los otros covalentes, pues nos encontraríamos el flúor y el cloro, que también ya lo voy a poner por orden incluso, cloro y flúor, que serían fuerzas intermoleculares por fuerzas de London. Dependen del tamaño. Y como los dos son pequeñitas, pues entonces el flúor sería lógicamente la temperatura de fusión más baja de todas, y el cloro pues sería un poquito más alta, pero bueno, no mucho más, Pues entonces este sería el orden que vamos a poner. Sería la más baja, sería el flúor, luego iría el cloro, luego iría el agua, y el último el cloruro de sodio, que es el compuesto iónico. Dice, determina el tipo de fuerza que hay que vencer para llevar a cabo los siguientes procesos. Fundir hielo. Bueno, para fundir hielo, vamos a ponerlo bien, para fundir hielo, la fuerza intermolecular que tenemos que vencer son los enlaces por puente de hidrógeno. Enlaces por puente de hidrógeno. Hervir bromo. Pues para hervir bromo ya no es por puente de hidrógeno, sino son de London, ¿vale? Para hervir, yo utilizo la misma palabrita que me pone aquí, Para hervir bromo tenemos que vencer la fuerza de London que aparece entre sus moléculas. Y la tercera, pues me dice fundir cloruro de sodio, que esto sería el enlace iónico. Tenemos que vencer a las fuerzas electrostáticas que aparecen entre sus iones. Y con esto ya estaría explicado. Esto de fuerza electrostática podemos poner la fuerza entre cargas de distintos signos, si queréis, si os resulta más, cargas de distintos signos. Bueno, os digo por si no acordáis del término, ¿vale? Entre cargas de distintos signos. Y ya está, bueno, eso está explicado. Fijaros la diferencia en que este es un enlace iónico y aquí aparecería la estructura del enlace iónico así, ¿vale? Entonces ahí entre ellas sería donde aparecerían esas fuerzas electrostáticas. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, indique qué tipo de enlace hay que romper para fundir cloruro de sodio. Si no me he vuelto loco, lo acabamos de poner, ¿vale? Pues sería hay que vencer o hay que romper las fuerzas. Es mejor utilizar el término que yo te diga, hay que romper las fuerzas electrostáticas. Entre sus iones. Ponemos entre el lado enlace iónico, ¿vale?
Vaporizar agua, pues otra vez lo mismo. Hay que romper los puentes de hidrógeno, pero claro, aquí no hay iones, ¿eh? Ten mucho cuidado, ¿eh? Los puentes de hidrógeno que aparecen entre sus moléculas, fijaros, ¿eh? Que aparecen entre sus moléculas. Y el último, vaporizar N-hexano, pues sería, pues hay que romper las fuerzas de London. Esto es una molécula orgánica, ya lo veremos, pero una molécula orgánica normal. La fuerza de London entre sus moléculas. Muy fácil. Y seguimos. Dice, explica los datos que aparecen en la siguiente tabla de temperatura de fusión y de ebullición de los gases nobles. Bueno, vamos a hacer primero un estudio. Si yo quiero la temperatura de fusión, está relacionada con la temperatura necesaria para vencer o romper, ¿no? Podríamos decir, o romper la fuerza que aparezca entre los... Aquí podemos poner entre las moléculas o entre los átomos, es que son, a ver, creo que me entendéis, ¿no? Que son moléculas monoatómicas, además que tiene un átomo. Vamos a poner entre los átomos de los gases nobles. Pero podríamos poner moléculas también, ¿eh? No está mal, ¿eh? Porque serían moléculas monoatómicas. Entre los átomos de los gases nobles. Son fuerzas de London que, como sabemos, dependen del tamaño. Dependen del tamaño. Y ahora, fijaros cómo seguimos el razonamiento, ¿eh? Al pasar del helio hasta el kripton, estamos aumentando el tamaño, y con ello aumenta la fuerza de London. Por eso aumenta también la temperatura de fusión. Y vamos a terminar el razonamiento. Para el helio es solamente menos 172, estamos muy cerca del cero absoluto, ¿no? Pero ya para el kripton ha aumentado hasta menos 151 porque son más grandes. Y con esto pues terminamos ya lo que es la parte de fuerzas intermoleculares, que mucho más nos van a preguntar, ¿eh? Es lo que estáis viendo aquí, incluso más sencillo.